comienzo con la clase número 11 de los profetas menores. Estudiaremos el capítulo 3 de Malaquías. El tema central es diezmo. Primero envía al mensajero y después a Cristo. Versículo 1 al 6. Segundo, vuelvan a Jehová. Versículo 7. Punto 3. Ofrenden el diezmo. Versículo 8 al 12. Punto 4. No se opongan contra Jehová. Quinto, serán bendecidos los que honran a Jehová. Versículo 16 al 18. Leamos el versículo 1. El Señor Todopoderoso responde: Yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen. Dios dijo que estaba por enviar a su mensajero. Aquí el mensajero de Dios se refiere a Juan el Bautista. Dios, antes de enviar a Cristo, enviaría a Juan el Bautista. Dios haría que el pueblo se arrepintiera por medio de Juan el Bautista. Prepara el camino para que reciban a Jesús. Por eso, enviando a Cristo, lleva a cabo el cumplimiento de la promesa de Dios. Esta palabra es citada en Mateo capítulo 11, versículo 10. Aquí Juan el Bautista es el fin de la ley y el comienzo del Evangelio. Después de la profecía del profeta Malaquías, no hubo más profecías durante 400 años. Y después de 400 años, otra vez se proclama la revelación por medio de Juan el Bautista. Juan el Bautista presenta a Cristo. Lucas capítulo 1, versículo 76. Mateo capítulo 11, versículo 4. Mateo capítulo 17, versículo 11. Marcos capítulo 9, versículo 12 y 13. Dijo: de pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Y dijo también: vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. El mensajero del pacto se refiere al intercesor. Esto también significa que Jesús cumplirá el cargo del sacerdote. Juan el Bautista preparó el camino para Jesús. Él hizo que el pueblo se arrepintiera. Él preparó al pueblo para que lo recibiera. Versículo 2. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o lejía de lavadero. Significa que Cristo vendrá para juzgar. Podemos decir que el juicio de Cristo comenzó desde su primera venida. Juan capítulo 9, versículo 39. Ningún pecador puede estar de pie delante de Jesús. Jesús no puede permitir el pecado. Cristo purifica el pecado. El pecador no puede estar de pie delante de Jesús. Pero si creemos en Jesús, nuestros pecados, como la sangre carmesí, se volverá blanca.
Cualquiera que se arrepienta y cree en Jesús podrá participar de la salvación. Pero aquel que no cree en Jesús recibirá el juicio. Jesús anula el pecado. Jesús juzga a los pecadores. Por tanto, los pecadores deben arrepentirse y creer en Jesús y recibir el perdón del pecado. Versículos 3 y 4. Se sentará como fundidor y purificador de plata, purificará a los levitas y los refinará como se refinan el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia, y las ofrendas de Judá y Jerusalén serán aceptables al Señor, como en tiempos antiguos, como en años pasados. Cristo quita toda suciedad con la redención en la cruz. El Señor limpia toda impureza. Aquí los levitas se refieren al sacerdote. Y también se refiere a todos los fieles creyentes del tiempo del Nuevo Testamento. Esto significa que los fieles del tiempo del Nuevo Testamento se volverán impíos. Significa que nosotros, los fieles, por medio de Jesús, llegaremos a entregar sacrificios justos delante de Dios. Y dijo, y los refinará como se refinan el oro y la plata. Significa que muchos fieles recibirán prueba por medio de muchas tribulaciones. Por eso los fieles quedarían purificados. Nosotros debemos avanzar de lo santo a más santo. Nosotros debemos avanzar de lo puro a más puro. Luego dijo, Judá y Jerusalén. Esto se refiere a los fieles del nuevo pacto. Por tanto, aquí, ofrendas se refiere a la ofrenda que entregan a Dios los fieles del Nuevo Testamento. Los fieles del Nuevo Testamento se convierten en Judá y Jerusalén. Judá y Jerusalén simbolizan a los fieles creyentes. Después dijo, como en tiempos antiguos, como en años pasados, los fieles del Nuevo Testamento entregan la ofrenda a Dios con fe. Entonces se convierten como las ofrendas entregadas por Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Dios aceptaría con agrado esas ofrendas. Versículo 5. De modo que me acercaré a ustedes para juicio. Estaré presto a testificar contra los hechiceros, los adúlteros y los perjuros, contra los que explotan a sus asalariados, contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos, y niegan el derecho del extranjero, sin mostrarme ningún temor, dice el Señor Todopoderoso. Significa que Dios enjuiciará si permanece en pecado y no se arrepienten. Estas palabras son palabras de exhortación al arrepentimiento. Primero, Dios enjuicia a los hechiceros. Hechicería se refiere al trabajo de adivinación. También dijo que no siguiera a religiones falsas. Por tanto, nosotros debemos desechar a hechicerías e idolatrías. Segundo, Dios enjuicia a los que cometen adulterio. Tercero, Dios juzga a los que juran en falso. Cuarto, Dios juzga contra los que explotan a sus asalariados. Santiago capítulo 5, versículo 4. Levítico capítulo 19, versículo 13. Quinto, Dios juzga a los que oprimen a los huérfanos y a las viudas. Salmos capítulo 68, versículo 5. Sexto, Dios juzga a los que niegan el derecho del extranjero.
Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Titos, capítulo 1, versículo 8. Séptimo, Dios juzga contra los que no temen a Dios. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 10. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Versículo 6. Yo el Señor no cambio, por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Dijo Jehová que Él no cambia. Esto significa que Dios es inmutable. Dios cumple como ha dicho, salvará a su pueblo. Dios no dejará desamparado a su pueblo. Dios envía a su mensajero. Dios envía a su enviado. Por eso, así hará que las personas se preparen para recibir a Jesús. Pero cualquiera que no se arrepienta recibirá juicio de Dios. Versículo 7. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué tenemos que volvernos? El pueblo de Israel no habían cumplido las normas y los mandamientos de Dios. Ellos cumplieron formalmente las fiestas y los días de reposo. Ellos entregaron las ofrendas de sacrificio hipócritamente, pero ese pueblo no habían obedecido tal como había dicho la palabra de Dios. Isaías capítulo 1, versículo 11 al 15. Ellos respondieron, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Ellos se alejaron lejos de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros si queremos volver a Dios? Debemos arrepentirnos, debemos buscar a Dios. Jeremías capítulo 29, versículo 13. Debemos obedecer la palabra de Dios. Versículos 8 y 9. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me han robado, me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. El pueblo de Israel robaron a Dios. Eso se trata de no haber entregado el diezmo. Levítico capítulo 27, versículo 30. Número capítulo 18, versículo 20. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. El diezmo es de Dios. Jesús les dijo que debían ofrendar el diezmo. Mateo capítulo 23, versículo 23. Abraham también entregó el diezmo. Génesis capítulo 14, versículo 17 al 20. El diezmo es propiedad de Dios. En realidad, todas las cosas son de Dios. Salmos 24, versículo 1. Pero de allí es apartar el 10% de todo eso y entregarlo a Dios. El diezmo es el camino y manera de recibir la gracia y bendición de Dios. Aquí ofrendas es lo que se eleva a Dios, es lo que se entrega a Dios. Esta ofrenda se refiere a la primicia. Versículo 10. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Nosotros debemos entregar el diezmo correcto a Dios. Debemos entregar a Dios la ofrenda que se merece. Debemos entregar el diezmo de nuestros bienes materiales. También debemos entregar el tiempo a Dios.
Aquí, el que entrega el diezmo, ¿qué bendición recibe este hombre? Primero, bendición que sobreabunda de tal manera que no tiene dónde poner sus cosechas. Dios derrama bendición espiritual y física. Y en el versículo 11 dice que eliminará toda plaga que destruya la cosecha. Luego, en el tercer lugar dijo, las vides en los campos no pierdan su fruto. Después, en cuarto lugar, dijo que la nación la tierra se volverá esplendorosa, que serán de envidia para las otras naciones. Dios hará que prosperen, los protegerá, aunque parezca que fracasarían, pero no será así. Así Dios promete. Si nosotros entregamos el diezmo, recibiremos bendición. En Estados Unidos hubo un millonario llamado John D. Rockefeller. Desde muy chiquito su madre le enseñó que debía entregar el diezmo a Dios. Después Rockefeller necesitó de 40 personas para calcular el diezmo. Así había prosperado su riqueza. Versículo 13 y 14. Ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor, y encima preguntan, ¿qué insolencia hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? El pueblo de Israel dijo, ¿qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? Significa que no valió nada que ellos hayan hecho ayuno y hasta llorar tristemente. Porque ellos no sirvieron a Dios convenientemente, no pudieron recibir bendición. Si nosotros adoramos a Dios como se debe, Dios nos da bendiciones. Servir a Dios nunca será algo en vano. Si nosotros servimos a Dios, recibiremos bendición. Dios es fuente de toda bendición. Seremos bendecidos si nos acercamos a Dios. Versículo 15. Si nos toca llamar dichosos a los soberbios, y los que hacen lo malo no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya, se quejaron el pueblo de Israel. Dijeron, si nos toca llamar dichosos a los soberbios, y los que hacen lo malo no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya. Esto es que el pueblo de Israel había menospreciado a Dios, que ellos menospreciaron el juicio de Dios. Todas estas son palabras de queja. Esto está mal. Estos son palabras perversas. Dios juzga a los pecadores, pero derrama bendición a los justos. Dios es Dios de justicia. Pero el pueblo de Israel pensaron que les iba bien, los orgullosos también. Cualquiera que peque al final serán destruidos. Pueden que prosperen por un momento aunque hayan pecado. Pero cualquiera que haya pecado al final serán destruidos. Pareciera que al principio no les va nada bien a los justos. Aunque andemos por fe, no nos caerá la bendición de repente. Pero cuando llegue su tiempo,
Dios bendecirá con toda certeza a los que viven por fe. Versículo 16. Los que temían al Señor hablaron entre sí, y Él los escuchó y les prestó atención. Entonces escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. Dios bendice al que temen a Jehová. A los que temen y honran su nombre, le dará su recompensa. Escribirá su nombre en el libro de memorias. Aquí el libro de memorias es lo mismo que el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y también en ese libro está escrito todos los actos de la vida de fe. Por eso, los que hayan vivido por fe recibirán recompensa según como esté escrito en ese libro. Es cierto que cualquiera que cree en Jesús será salvo. Y si nosotros creemos en Jesús y vivimos según la palabra, recibiremos recompensa. Somos salvos por creer en Jesús. Éxodo capítulo 32, versículo 32. Daniel capítulo 7, versículo 10. Salmos capítulo 56, versículo 8. Salmos capítulo 69, versículo 28. Lucas capítulo 10, versículo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Dios lo tendrá en memoria y recordará todo lo que hemos hecho cuidando la fe, porque todo estará escrito en el libro de la vida. Y Dios nos dará galardón. Dios honrará al que honra el nombre de Dios. Si nosotros tememos a Dios, recibiremos bendición. Versículo 17. El día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos, como se compadece un hombre del hijo que le sirve. El día que yo actúe se refiere al día que Dios actuó con su gracia. Ese día es el tiempo del Nuevo Testamento. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 2. En el tiempo del Nuevo Testamento, los fieles temen a Jehová. Los fieles se convierten en hijos de Dios y Dios su Padre. Recibiremos bendición si honramos y respetamos con temor a Dios. El día que yo actúe, podemos decir que también se refiere al día de la segunda venida de Jesús. Por eso, Dios nos considera una propiedad exclusiva. Dios ama muy especialmente a los fieles. Éxodo capítulo 19, versículo 5, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, Deuteronomio capítulo 26, versículo 18, Amós capítulo 9, versículo 9, podremos recibir tribulación momentáneamente, pero al final seremos salvos y recibiremos bendición. Versículo 18. Y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Dijo, y ustedes volverán. Esto significa que el pueblo de Israel se arrepentirá y volverán. Jesús volverá otra vez. Cuando Jesús regrese, los fieles salvos volverán junto con Él. Y cuando Jesús regrese, todos los fieles recibirán la salvación. Pero los que no adoran a Dios, los malvados recibirán el juicio. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 3. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Los justos serán salvos y los malos serán enjuiciados. Nosotros los fieles, junto con Jesús,
juzgaremos a este mundo pecador. Jesús será el juez, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Nosotros los fieles somos pequeños reyes. ¡Qué gran motivo de agradecimiento! Ahora continuamos con el estudio del capítulo 4 de Malaquías. El tema central del capítulo 4 es restauración. Punto 1. Jehová juzga a los orgullosos. Versículo 1. Punto 2. Recibirá bendición aquel que teme a Jehová. Versículo 2 al 3. Punto 3. Arrepentimiento. Versículo 4 al 6. Leamos el versículo 1. Miren, ya viene el día, ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Dijo, miren, ya viene el día, ardiente como un horno. Este es el día de juicio de Dios. En ese momento, Dios juzgará a los orgullosos. Dios juzga a los malvados. Proverbios capítulo 28, versículo 1. Por tanto, debemos desechar el orgullo. Debemos negarnos a nosotros mismos. Daniel capítulo 4, versículo 30. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5. El orgullo más grande es la de no creer en Jesús. Debemos obedecer la palabra. Debemos ser manso y humilde. Versículo 2. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud, y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Pero para ustedes que temen mi nombre, se refiere a los creyentes. Ellos son los que temen a Dios. A esas personas dijo que se levantará el sol de justicia. El sol de justicia es Jesucristo. Lucas capítulo 1, versículos 78 y 79. Juan capítulo 1, versículo 4. Salmos capítulo 84, versículo 11. Jesús nos sana. El Señor sana la enfermedad de nuestro corazón. El Señor sana la enfermedad de nuestra alma provocada por el pecado. El Señor también sana nuestra enfermedad física. Aquí salud simboliza la salvación. Ezequiel capítulo 47, versículo 12. Jesús sana nuestros pecados. El Señor sana nuestra enfermedad física y espiritual. Jesús irradia la luz de la sanidad. Jesús es el que nos sana. El Señor es el que nos salva. Mientras Jesús estuvo en la tierra, sanó la enfermedad de muchas personas. El Señor sanó la enfermedad física de muchas personas. Eso es que el Señor no sanó solamente la enfermedad física, sino toda enfermedad del alma causada por el pecado. Los creyentes serán sanados por medio de Jesús y saldrán saltando como becerros recién alimentados. Si nosotros recibimos la salvación, saldremos saltando muy contentos. Isaías capítulo 49, versículo 9. Rebosará la alegría de la salvación. Es como un becerro atado que es soltado al patio, entonces ese becerro saltaría con alegría por todos lados. Los creyentes estuvimos atados por el pecado.
En el pasado actuábamos como esclavos del pecado, pero ahora obtuvimos la libertad espiritual. Por tanto, estamos contentos y muy gozosos. Nuestra vida se volvió maravilloso. Esto simboliza el gozo extremo de los creyentes. Salmo 107, versículo 42. Versículo 3. El día que yo actúe, ustedes pisotearán a los malvados, y bajo sus pies quedarán hechos polvos, dice el Señor Todopoderoso. Dios juzga a los malvados. Aquí el día que yo actúe se refiere al día del juicio de Dios. A los malvados les irá bien momentáneamente, pero al final Dios desechará a los malvados y los fieles triunfará al final. Significa que llegará el día que los malvados se inclinarán ante los fieles. Dios es el que triunfará al final. El reino de Dios triunfará al final. Los fieles también triunfarán al final. Versículo 4. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que le di en Horeb para todo Israel. El pueblo de Israel habían recibido los preceptos y las leyes de Dios en el monte Horeb por medio de Moisés. Pero, a pesar de que el pueblo había recibido la ley de Moisés, los estaba olvidando. Ellos no recordaban la ley. Ahora estaba diciendo que recordara el mandamiento de Dios. Nosotros debemos recordar los preceptos y leyes de Dios. Si el pueblo recordaba los preceptos y leyes de Dios, iban a poder encontrar con Jesús. Las personas pueden comprender acerca del pecado por medio de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 24. La ley nos guía a Cristo. La ley nos prepara para recibir a Cristo. Por tanto, nosotros debemos seguir a la verdad. Versículo 5. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Aquí el día del Señor, día grande y terrible, es el día que vendrá Jesús. Sería la primera venida de Jesucristo. Aquí el profeta Elías se refiere a Juan el Bautista. Esto significa que Juan el Bautista vendrá primero y levantará el mover evangelístico de arrepentimiento. Juan el Bautista prepara al pueblo para recibir a Cristo. Juan el Bautista prepara el corazón del pueblo para recibir al Señor. Después vendría Jesucristo. Mateo capítulo 17, versículos 12 y 13. La obra que hicieron Juan el Bautista y el profeta Elías era igual. El llamado era igual. El llamado que ambos tuvieron fue la de proclamar arrepentimiento al pueblo. Elías, en su tiempo, cuando la gente adoraba ídolos, hizo volver a su pueblo, haciendo que se arrepintieran. Elías llevó al pueblo de Israel al arrepentimiento. Primera de Reyes, capítulo 18. Igualmente, Juan el Bautista también llevó al pueblo de Israel al arrepentimiento. Mateo capítulo 17, versículo 12. Lucas capítulo 1, versículo 17. En el tiempo de Jesús también, la gente actuaba lleno de pecados.
Ellos se corrompieron apartándose de Dios. Por eso vino Juan el Bautista e hizo que el pueblo se arrepintiera. Juan el Bautista llevó al pueblo de Judá al arrepentimiento y los hizo volver a Dios. Juan el Bautista hizo la misma obra que Elías. Versículo 6. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no volveré a herir la tierra con destrucción total. Versículo 6. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos. Lucas capítulo 3, versículo 4 al 6. En ese tiempo las personas estaban corrompidas moralmente. No se respetaron moralmente entre padres e hijos. Por eso estaban separadas la familia en sus corazones. Por eso viene Juan el Bautista llevando al pueblo al arrepentimiento. Dijo, él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Y así se volverían un solo corazón. Por eso se unen en un solo corazón, en un solo sentir. Este es un verdadero movimiento de arrepentimiento. Esto es preparar a las personas para recibir a Jesús. Por eso el corazón de los padres con la de los hijos se vuelve uno. Por eso la gente recibiría a Jesús. Aquí dijo, y así no volveré a herir la tierra con destrucción total. Esto significa que si la gente no se arrepiente y no recibe a Jesús, recibirían maldición. Así que si las personas no reciben a Jesús, hasta serían maldecidos su tierra. Por tanto, debemos recibir a Jesús. Si las personas no reciben a Jesús, permanecerán en pecado y serán destruidos. Por tanto, debemos recibir a Jesús. Debemos obedecer la palabra. Somos salvos por creer en Jesús. También, por obedecer la palabra de Dios, recibimos bendición y galardón. Aquí concluimos la clase número 11 de los profetas menores, segunda parte. Con esto concluimos con todas las clases de los profetas menores.